Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anduvieron en la primera parte del práctico? Bien, más o menos, les costó, entendieron. Van a terminar de entender ahora cuando hagan la segunda parte. La segunda parte la van a hacer con los auxiliares al lado, o sea que van a poder preguntar todo lo que quieran. Bueno, el tema de hoy es propiedades generales de los materiales de construcción. Este es un tema que no es tan difícil de comprender en general, pero que tiene muchos conceptos. Ahora, estos conceptos que vamos a ver dentro de este tema son conceptos fundamentales para entender después qué tenemos que conocer de los materiales, cómo utilizar los materiales y cómo seleccionar un material, en muchos casos cómo aplicarlo, en muchos casos para determinar qué cantidad de material necesitamos. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar propiedades generales de los materiales de construcción? Cuando hablamos de propiedades de los materiales, hablamos de aquellas características que tiene un material, que son propias de ese material, de ahí viene el nombre de propiedades, y que hacen que ese material, principalmente, nosotros lo analicemos desde el punto de vista de la utilidad que puede tener. El profesor que antes estaba de titular en la cátedra ponía de ejemplo el caso del mármol. Todos tenemos la idea del mármol, por ahí es un material de lujo. Si nosotros lo analizamos en el acceso de una vivienda, un edificio, poner todo el ingreso con mármol, hay mármoles muy caros, obviamente que se puede considerar un lujo. Pero él ponía otro ejemplo, decía, al mármol también lo usan los carniceros. ¿Para qué lo usan? Para la mesada, para cortar carne. Bueno, hoy en día la tecnología avanzó, uno va a la carnicería, encuentra mesadas de acero inoxidable, de algunos tipos plásticos nuevos, estamos hablando de unos cuantos años atrás. Pero vamos a ese momento. Entonces, para el carnicero, el mármol no era un lujo, era el material que mejor cumplía la función necesaria para cortar la carne y mantener limpia la superficie. Entonces, siempre que hablemos de las propiedades de los materiales, vamos a hablar de aquellas características que a nosotros nos interesa analizar como arquitecto. Siempre, todos los conceptos que acabamos de ver, son aquellos que sirven para nuestra actividad profesional. Porque un material puede analizar muchas cosas. Puede analizar si es caro, si es barato, puedo analizar si es liviano, si es pesado, puedo analizar, pero me interesa realmente eso para lo que estoy por emplear dentro de lo que es mi trabajo de arquitectura. Y probablemente sí, probablemente no. Entonces lo que nosotros vamos a ir viendo ahora son todos aquellos aspectos que tenemos que analizar de los materiales. O sea, ¿qué nos interesa como arquitecto conocer de los materiales? Después que terminemos este tema, que este tema va a llevar la clase de hoy, la clase siguiente y no sé si una más, porque como estamos con un cambio de horario y todo, a los tiempos lo vamos a ir regulando, no en función de un cronograma muy estricto, sino de lo que vemos como respuesta por parte de ustedes.
Entonces, tenemos previstas 2 clases, pero si hace falta una más para que se entienda mejor, vamos a hacer 3 clases. ¿Por qué? Porque este tema es importantísimo. Entender todo lo que vamos a ver ahora significa después, cuando vemos materiales, poder analizar los materiales y ver qué nos interesa conocer de cada material. Si tenemos que elegir un piso, ¿qué es lo que hace el arquitecto? Yo, para darle un ejemplo así muy simple, y lo que hace el arquitecto, primero ve en qué lugar va ese piso. Si ese piso va en el interior de una vivienda, y probablemente convenga que sea lo más liso posible, que se desgaste poco, o sea que tarde mucho tiempo en desgastarse, que sea fácil de limpiar. En cambio, si el piso es del baño de la vivienda, ya tiene que reunir otra condición. Tiene que ser antideslizante, o sea que uno no se resbale. Eso significa que a lo mejor es un poquito más rugoso, un poquitito más difícil de limpiar, pero cumple con una función que en el baño es más importante que la limpieza, que la facilidad de limpieza, que es la función de antideslizante. Lo mismo un piso de una vereda pública el día que llueve. Entonces, yo para eso tengo que conocer qué propiedades tiene el material para después elegirlo. Voy a elegir un piso. Bueno, ¿de qué material es el piso? ¿Cuáles son los materiales que son antideslizantes? Y eso los voy a elegir para la vereda, para el baño. ¿Cuáles son los que son perfectamente lisos y se pueden limpiar más fácil? Y eso lo elegiré para el estar comedor, para la cocina. Bueno, ese es el sentido que tiene verdaderamente la clase de hoy. Vamos a empezar y también les voy a ir contando un poco la relación que tiene esto con algunas cuestiones de la actividad profesional. Vamos a empezar con la primera. Bueno, esto es lo que ustedes van a encontrar en el programa. El programa todavía no se subió a la página, porque este año el programa tiene algunas modificaciones y tiene un formato distinto a los años anteriores, así que creo que más o menos en una semana o 10 días vamos a tener el programa completo de la materia en la página de la materia. De todas maneras, dentro del programa van a encontrar esto que es la unidad temática 2, propiedades generales de los materiales de construcción. Y ahí está la descripción completa de todos los puntos que vamos a ver. Esto después les va a servir como guía para el día que estudien para rendir, para saber cuáles son todos los puntos y no olvidarse ninguno. Bueno, al hablar de propiedades de los materiales de construcción, obviamente que ya nos estamos metiendo en los materiales. Entonces, aunque no sea propiamente una cuestión de propiedad de los materiales de la construcción, vamos a relacionar algunos términos. Es decir, cuando hablamos de materiales, dice acá es un conjunto de sustancias primarias que a través de procesos de transformación son utilizados para la obtención de un componente constructivo. Yo les dije en el curso de ingreso ya más o menos que tecnología de la construcción era un poco, o sea, si ustedes buscan en el diccionario hay 2 o 3 definiciones, pero la que más se adapta a lo que es nuestra profesión, la tecnología lo que hace es analizar todas las técnicas de transformación de los materiales, principalmente, y que eso va desde procesos muy simples como cortar un árbol, cortarlo sacándole la corteza, dándole una forma y lo convertimos en una viga, hasta procesos tan complejos como ser todo un sistema de alarma de un edificio con microchip y demás. O sea, hoy la arquitectura abarca desde un extremo al otro extremo.
Dentro de todo eso se van a encontrar con diferentes técnicas de trabajo en obra, de trabajo en fábrica, y después se llevan los elementos a obra ya terminados, eso se llama prefabricación. Pero en síntesis vamos a hablar de dos cosas: materia prima y producto elaborado. Materia prima son aquellos componentes que nosotros obtenemos de la naturaleza para después obtener otro material como consecuencia, que puede ser de una mezcla, de un proceso de separación, de un proceso de agregación. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, materia prima son los componentes básicos. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante de hormigón y vamos a ver que el hormigón está compuesto por piedra, arena, cemento y agua. Bueno, la piedra, el cemento, la arena y el agua son las materias primas que hacen al hormigón. ¿Está clarito? Productos elaborados cuando ya llevamos a la obra elementos ya terminados. Por ejemplo, llevo una carpintería que ya está completa, tiene hasta los vidrios y lo único que hago es su colocación. Cuando hablamos de productos elaborados, vamos a hablar desde elementos bastante simples hasta hoy en día de, por ejemplo, una vivienda completa. Más que nada, cuando hablamos de productos elaborados, dentro de nuestra materia vamos a hablar de algunos productos que ya están en condiciones de ser aplicados en la obra. O sea, yo lo que les decía recién, desde la materia prima hasta una vivienda terminada, son los dos extremos. Lo más común es hablar de productos elaborados cuando hablamos de productos que se llevan a la obra en condiciones de ser aplicados directamente. Bueno, acá está un poco la descripción, que no sé si vale leerla. Materiales naturales sin procesar, materias primas, piedra, arena, madera, agua, utilizados con poco o ningún tratamiento previo. Poco sería la arena, que solamente se la saca, se la transporta. Ninguno. Poco sería la piedra, que se la sacan grandes volúmenes, se la tritura. Bueno, el proceso de trituración es un tratamiento, un tratamiento previo muy simple. Productos elaborados a partir de ellos, materiales de construcción, yeso, cemento, arena, acero, vidrios, ladrillos, serían elementos en un primer proceso de elaboración. O sea, el cemento ya tiene un proceso de elaboración mucho más complejo que lo que es la piedra o la arena. Entonces, no sé si se va entendiendo, o sea, la materia prima es lo que nosotros obtenemos de la naturaleza. El producto elaborado es el que ya tiene un proceso en el cual se modifican algunos comportamientos y por lo tanto cambian las propiedades. O sea, el cemento es un material que se produce a partir de la mezcla de algunos componentes, como ser un tipo de piedra especial, que es la piedra caliza, un porcentaje de arcilla, y entra todo un proceso de fabricación que ya se puede considerar un producto elaborado. Bueno, seguimos al otro. Bueno, acá dice, ¿por qué estudiamos y conocemos las propiedades? Es imprescindible tener criterio para la selección de los materiales. Está bien.
básicamente, ¿para qué nos sirve? ¿Qué material utilizar? ¿Cuánto material utilizar? ¿Y cómo utilizar el material? ¿Qué material utilizar? Lo que yo les explicaba hoy. Si elijo un cerámico completamente liso o elijo un antideslizante, ya es una decisión que estoy tomando. O si le pongo cerámico o le pongo otro material. Entonces, ¿en base a qué tomo esa decisión? Va a jugar siempre también la cuestión económica, el costo. Pero desde el punto de vista técnico, elegir el material más apropiado va a estar en función de las propiedades que cada uno tenga. Es decir, comparo 3 o 4 materiales, digo, este cumple técnicamente mejor con la función que tiene que desempeñar. Entonces, ahí estoy refiriéndome a las propiedades de los materiales en sí. Después puedo decir, bueno, es un poquito más caro que el otro, pero vale la pena porque esto lo pongo y después va a quedar 30 años ahí. O decir, no, bueno, no vale la pena y elijo el más económico. O sea, esas decisiones son las que el arquitecto, junto con el cliente, en forma permanente va tomando. Para eso, o sea, el arquitecto lo que aporta siempre es justamente la parte técnica. Y la parte técnica es justamente decir, este material cumple mejor con la propiedad que necesitamos que este otro. ¿Está claro? Bien. ¿Cuánto material utilizar? Bueno, para determinar cuánto material utilizar, hay una serie de conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, y ahí vamos a ir entendiendo de qué manera conocer las propiedades nos puede permitir determinar qué cantidad de material vamos a usar después. Hoy ustedes hicieron un ensayo con piedras, con cascote, de ponerle agua, de sacarle agua. El agua llenaba los espacios vacíos que quedaban entre las piedras, por ejemplo. Bueno, eso que se va a completar en un práctico después de la teoría es una manera que después les permite determinar las cantidades de materiales para preparar, por ejemplo, una mezcla. Eso también es cosa que vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Y cómo usar el material también depende de las propiedades que tenga. Si usamos madera, ¿cómo la podemos usar? Cortándola con un serrucho, clavándola con clavos o atornillándola. En cambio, si usamos hierro, tendremos que cortarla con una sierra que tenga más resistencia que el serrucho. Tendremos que unir las piezas mediante soldadura. Tendremos que pintarla para que no se oxide. Entonces, cómo utilizar el material también tiene que ver con las propiedades. O sea, las propiedades se van a relacionar no solo con las condiciones naturales del material, sino también con las posibilidades que tiene ese material para ser trabajado. O sea, las posibilidades que nos da el material para los procesos de transformación. Seguimos. Bueno, acá vamos ahora a empezar con todas las propiedades que nosotros vemos en este curso. El tema de propiedades de los materiales, si nosotros nos ponemos a profundizar y a profundizar y a profundizar, es tremendamente extenso. Como el arquitecto no necesita conocer absolutamente todos los materiales, tampoco necesita conocer absolutamente todas las propiedades. Pero sí necesita
conocer los materiales básicos y sí necesita conocer las propiedades básicas. Después, en algún caso específico, si uno tiene la formación de los conocimientos básicos, cuando se le presenta un caso específico ya saben cuál es el camino para buscar la respuesta en el caso de ese caso específico. Es decir, si ustedes aprendieron a conocer las propiedades generales de los materiales de construcción y aprendieron a conocer en general los materiales de uso más frecuente, ya conocen cómo se busca una propiedad, cómo se la analiza, cómo se busca el material, cómo se lo analiza, cómo se compara la propiedad con el material. Y entonces, cuando se les presenta una situación nueva, ya saben cuál es el proceso que tienen que seguir para lograr un resultado. Es decir, un material nuevo que ustedes no conozcan, pueden ir buscando las propiedades con el mismo criterio y por los mismos caminos que lo hacemos para lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces en síntesis, lo que vamos a ver ahora son las propiedades principales. Repito, no son todas, estamos muy lejos de todas. Pero si entendemos esta, vamos a entender bastante sobre cómo analizar los materiales de construcción. Tenemos físicas, térmicas, acústicas, ópticas, eléctricas, químicas, mecánicas, tecnológicas. Bueno, la última, organoléctricas, esta me la agregaron recién. Pero acá está Claudia, lo va a aclarar. Bueno, en realidad sí, la agregamos a último momento, considerando que ustedes están empezando en una etapa en que van a leer suplementos del diario Clarín dedicados a arquitectura, donde se habla de materiales, van a empezar a leer otros libros, otras bibliografías, y no está dentro de la bibliografía más común esta propiedad, pero ya se está empezando a hablar de las propiedades organolépticas. ¿Y cuáles son? Son tal vez las más simples, son las que nos permiten identificar a los materiales por su olor, por su sabor, por su sonido, por su textura, que tal vez podamos decir que dentro de las ópticas podemos encontrarlas, pero en realidad engloban dentro de estas propiedades ciertas condiciones para reconocer los materiales. Cuando veamos el material ladrillo, por ejemplo, y conozcamos cómo reconocer a un muy buen ladrillo, vamos a hablar del sonido campanil, vamos a sentir el color, la textura, y eso empieza a formar parte de estas propiedades más específicas. Es un poco para que se vayan metiendo en tema. Bueno, ahí está el mejor ejemplo de lo que les acabo de decir hace un ratito. A cada momento se aprende algo. Les cuento cómo vino esto, porque apareció así. Yo hace 3 días, 4 que estoy engripado bastante fuerte, estaba en cama, me levanté recién ahora para venir a clase, es decir, me levanté ayer un rato, y hoy, entonces, a Claudia y Gabriela, que estaban por dar la clase, si yo no podía venir, ya fueron armando el power y pusieron esto. Un término que yo recién lo conozco, y como les decía recién, en nuestra profesión todos los días vamos a conocer cosas nuevas. Ahora, yo leo esto y lo capto enseguida, sé lo que quiere decir, me doy cuenta. ¿Por qué? Por toda la formación previa que tengo. Repito lo de siempre, no es necesario conocer todo, es imposible. Pero si tenemos la formación necesaria, lo vamos a interpretar enseguida. Así que como esto aparece ahora y yo lo veo
y ya lo estoy interpretando, es lo que le va a suceder permanentemente en la actividad profesional si ustedes tienen una formación básica lo suficientemente sólida. Creo que Claudia ya lo explicó bastante bien, así que vamos a pasar a la que sigue. Bueno, en el conocimiento de las propiedades de los materiales interesa mucho la estructura interna de los materiales. No vamos a profundizar en esto porque esto lo vamos a volver a ver cuando vemos materiales, así que simplemente es para que ustedes vean que hay una vinculación estrecha entre la composición interna del material y sus propiedades. Otro concepto previo al tema, aunque todos lo sabemos, no siempre lo tenemos presente. Nosotros hablamos del agua y ¿qué nos imaginamos? El río, una jarra, un vaso con agua. Pero el agua está en tres estados, o sea, lo podemos encontrar en tres estados: sólido, gaseoso o líquido. Y estoy poniendo el agua como ejemplo, porque esto pasa con muchos otros materiales. Depende de la temperatura, el agua es un hielo. Entonces, si está por debajo de los 0 grados, se convierte en un sólido. Si está entre 0 grados y 100 grados centígrados, es un líquido. Pero si pasa los 100 grados centígrados, se convierte en vapor. Y en ese caso ya pasas en el estado gaseoso. Entonces tendríamos sólido, líquido y gaseoso. En la construcción, en realidad, los tres estados, para el caso del agua, nos interesan. Estoy poniendo, repito, el agua como ejemplo. Hay muchos otros materiales que nos interesan también en diferentes estados. Por ejemplo, el agua en estado líquido lo vamos a ver en la preparación de mezcla, lo vamos a ver en el cuidado que tenemos que hacer cuando hacemos una estructura, lo vamos a ver como un problema cuando viene del suelo, la humedad del suelo, lo vamos a ver como un problema también cuando llueve. Es un estado líquido. Pero también el agua va a significar un problema en la construcción, un problema en algunos casos. Cuando está en estado sólido, o sea, la nieve arriba de un techo es un problema. Cuando el agua dentro de una mezcla se enfría demasiado y se convierte en hielo, también afecta la calidad de la mezcla, cosa que vamos a ver ahora en unas próximas clases. Entonces el agua en estado sólido también lo vamos a analizar. Y el agua en estado gaseoso también. No me voy a anticipar ahora, pues ya sería de ser muy compleja la explicación. Pues ya vamos a llegar al momento que se lo voy a explicar. Entonces, a los materiales, en la mayoría de los casos de los materiales de la construcción, los vamos a tener en estado sólido. Un ladrillo, un mosaico, una baldosa, hasta una pintura que es líquida, pero es... una pintura puede ser líquida. Como dije recién, un revestimiento, un mosaico, una baldosa, tenemos estado sólido. Las pinturas y una serie de otros elementos de impermeabilización, productos de impermeabilización, tenemos en estado líquido. Y el estado gaseoso no lo vamos a tener como material de construcción o como parte, pero sí lo vamos a tener como un problema dentro de los materiales de construcción. Eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos al punto en el que tengamos que analizarlo. ¿Sí?
Acá también una serie de conceptos previos. Lo voy a ir leyendo porque esto también lo agregaron hoy. Componentes del material, masa, cantidad de materia en una unidad de volumen. Vacío es cantidad de aire contenido en una unidad de volumen. Es decir, nosotros vamos a tener materiales que tienen espacio vacío en su interior. La masa es lo específico del material. El espacio vacío es lo que queda sin ocupar por el material dentro del volumen total que estamos tomando. Eso lo vamos a ver ahora en una de las primeras propiedades que vamos a analizar. Cámaras de aire. Bueno, también es un tema que lo vamos a ver cuando vemos las propiedades térmicas. Tipo, a ver, voy a apagar, me pasó. A ver. Bueno, o sea, estos temas los vamos a volver a ver ahora cuando lleguemos al punto específico. Seguimos. Acá tenemos algunas imágenes que también las voy a dejar para un poquito más adelante. Seguimos. Bueno, acá sí vamos a empezar concretamente con las propiedades del material de construcción. O sea, el cuadrito que les di, específicamente, ¿cuáles son? Las primeras dijimos que son las propiedades físicas. Las propiedades físicas se dividen en formas y dimensiones, peso específico, porosidad, higroscopicidad, permeabilidad, homogeneidad. Vamos a empezar con la primera, formas y dimensiones. Parece una cosa bastante simple, no es compleja, por cierto. Ahora, ¿para qué le interesa al arquitecto? Al arquitecto le interesa determinar siempre cuáles son las formas y las dimensiones de las piezas, principalmente cuando hace un plano de obra. También la cuestión de la forma y las dimensiones muchas veces tiene que ver con los costos del material. ¿Por qué les digo que es importante considerarlo en los planos? Me salgo un poquito del tema propiedades, les cuento. Cuando el arquitecto hace un plano, lo que está haciendo es una documentación que forma parte de un contrato. Un contrato es como cuando uno va a alquilar una casa o cuando uno va a vender algo, pone todas las condiciones. Bueno, el plano es exactamente lo mismo. El plano es el contrato que existe entre el propietario y el constructor. En ese plano, en esa documentación, que es el plano más a veces algunas partes escritas, hay que aclarar todo lo que sea necesario y principalmente todo aquello que tiene que ver con la cuestión de las diferentes calidades. Todo lo que no se pone en un plano después es motivo de discusión. ¿Por qué? Porque el arquitecto busca un constructor para que le haga el trabajo. Contrata en base a lo que dice el plano. Y lo que no dice el plano queda liberado a discusión. Por ejemplo, yo en un plano no pongo piso cerámico, pero no pongo más nada. Entonces el propietario se imaginó un cerámico de 60 por 80, pulido, o un porcelanato pulido, y tiene esa idea en la mente.
A lo mejor lo conversó con el arquitecto, pero el arquitecto no lo puso en el plano. Y el constructor lo que quiere es ganar la obra porque es su trabajo y quiere ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que llegado el momento de poner el piso, el constructor le va a traer las muestras y en algunos casos hasta se lo va a colocar y a lo mejor le pone un pisito de 20 por 20 o 30 por 30 de un cerámico económico. Entonces, el propietario se imaginó una cosa que vale 800 pesos metro y el constructor le trae algo que vale 150. ¿Me explico? Entonces, la responsabilidad de que eso no ocurra, porque eso es hasta motivo de discusión y a veces hasta motivo de juicios. Esto que yo les estoy contando es un caso muy simple, pero hay casos más complejos. Todo lo que el arquitecto no ponga en el plano queda liberado después a la decisión del constructor o del propietario, o lo que resuelvan los dos, o el desacuerdo que se puede generar por esa discusión. Entonces, es responsabilidad del arquitecto, repito, poner en el plano toda la especificación completa. Si yo hablé como arquitecto con el propietario me dijo, yo quiero un porcelanato de primera calidad, y elige uno que dice, bueno, 60 por 80, que sea pulido, y además el arquitecto tiene que poner en el plano porcelanato, pulido, color tal, de forma rectangular de 40 por 80, o 40 por 60, o 60 por 80, no sé qué les dije recién. No basta con poner solamente el material, porque podríamos poner en el plano, por ejemplo, si ustedes ven todo el exterior de la facultad, todo el borde de las paredes a una altura de casi unos 80 centímetros está revestido con una laja roja. Todas las veredas de la parte del edificio más viejo de la facultad, todas las veredas están hechas con la misma laja. Acá hay todo un sector que se agregó y se le puso la misma laja. Esa es una laja que se saca, se la trae de la zona de Mercedes de Corrientes. A la laja se la saca cortando las piedras. O sea, la laja es un material que se forma por depósitos a través de muchos años, miles de años, en forma de capa. Entonces, cuando uno extrae la piedra y con un cortahierro o algo la marca, se corta en piezas de poco espesor, o 3 o 4 centímetros de espesor. Eso es una laja. Ahora, yo puedo poner el plano piso de laja tipo Mercedes. Entonces estoy poniendo la misma laja que estamos poniendo acá en la facultad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se corta la piedra a lo mejor tiene esta forma. Y ustedes van a ver que hay muchas veredas que se une la piedra esta con esta otra, con esta otra. Y esto se llaman lajas irregulares. En cambio, si recorremos acá la facultad no tiene este tipo de piso. Este tipo de piso acá en el centro hay varias viviendas que tienen, que se puede ver. En el caso de la facultad tienen lajas que son más bien rectangulares, que en algunos casos están colocadas así.
en otros casos están en forma más simétrica, pero bueno, estas son lajas rectangulares, estas son lajas irregulares, las dos son del mismo material. La única diferencia es que para hacer esta laja, extrajeron la laja de la cantera, trajeron la piedra, tomaron una sierra y cortaron así, así, así y así. Entonces, el precio de esto no va a ser lo mismo que el precio de esto. Pues el precio de esto tiene como trabajo solamente cortar la piedra para sacar las piezas con el espesor que necesitamos. En cambio, esta otra laja tiene el trabajo, después de tener la laja cortada en su espesor, hacer estos 4 cortes y desperdicia todos estos retazos que quedan. Entonces, si acá hay más trabajo y acá hay más desperdicio, esto va a ser más caro que esto. Si nosotros en el plano ponemos solamente laja tipo Mercedes, dejamos liberado a que después se genera esa discusión que les hablaba hoy. El propietario le puede decir, no, pues yo me imaginaba que iban a ser rectangulares. Y el constructor dice, el plano no dice nada, yo coticé la otra. Claro, él quería ganar el trabajo y quiere ganar la mayor cantidad de diferencias. En cambio, si el arquitecto pone en el plano lajas tipo Mercedes, pero de 40 por 60, ya está poniendo, ¿qué cosa? Forma y dimensión. Entonces, eso que parece tan tonto, tan fácil, tan simple, tiene una importancia muy grande dentro de lo que es la especificación en los planos. Eso simplemente para que lo tengan presente. Las formas y dimensiones siempre tienen que estar presentes en las especificaciones. Bueno, ahora sí vamos a entrar en algo un poquito más técnico. Peso específico. ¿A qué denominamos peso específico? Vamos a definir como peso específico al peso que tiene una unidad de volumen. En la construcción, la unidad de peso, o el peso podríamos usar tonelada, kilogramos, gramos, bueno, en la construcción, la unidad que más se usa es el kilogramo. Y como volumen, la unidad que más se usa es el metro cúbico. Entonces, cuando hablamos de peso específico, vamos a hablar de los kilogramos por cada metro cúbico que tiene cada material. Yo no les voy a dar ningún dato porque eso está en internet. Como les dije, en las clases vamos a partir de ahora a dar los conceptos y los datos los van a aprender a buscar ustedes. En la segunda parte de la ejercitación que van a hacer hoy, ahí ya vamos a hacer el primer trabajo en el cual vamos a empezar a emplear datos de peso específico. Pero no se los voy a dar yo, los van a buscar ustedes en internet. ¿Está claro? Bien. El tema de el peso específico es muy importante conocer, porque conociendo los pesos específicos de los materiales y las dimensiones que tienen cada una de las partes de una construcción, nosotros podemos determinar
entre otras cosas, hasta el peso total de un edificio. Es decir, vamos a hacer un ejemplo acá. Es decir, si nosotros conocemos de un material con el cual se construyó una viga, vimos el otro día que era una viga, ¿no? Que tiene, por ejemplo, cero 20 metros de ancho. Esta es la sección. Tiene 0,40 de altura y tiene 4 metros de largo. Bueno, vamos a hacerlo acá. ¿Cuál es el volumen que tiene esta viga? Háganlo y me dicen el resultado. Háganlo ahora. Usen, si quiere, el celular para hacer la multiplicación. ¿Cuánto? Escúchenme, ustedes están estudiando arquitectura. Si ustedes un día están frente a un cliente y el cliente les pregunta algo así y ustedes se quedan mirándolo como me están mirando a mí, van a pasar un papelón. Entonces cambien de actitud. Yo les digo, vamos a resolver esto, inmediatamente tendrían que sacar el celular y empezarme a decirme tanto, tanto, tanto. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? 0,32 por acá. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Y acá? ¿Cómo? 0,32. ¿Cómo sacás 0,32? ¿Cómo sacás? ¿Cómo se saca el volumen de un cuerpo? Base por altura por el largo, en este caso. ¿Está bien? Si no sabemos hacer esta cuenta tan simple, yo diría que tenemos que replantear una serie de cuestiones acá. ¿Por acá? 0,32 metros. 0,32. Por acá, a ver que están con el celular. Todavía está sacando, bueno. Escúchenme, no hagamos de la clase algo... si ustedes solamente se limitan a escuchar, no tratan de entender y no tratan de participar, aparte de volverse aburrida la clase, van a aprender muy poco.
Entonces traten de cambiar un poquito de actitud. Les dije la vez pasada, acá no estamos más en el secundario. Un buen profesional no es el que tiene el título de la profesión. Un buen profesional es el que se destaca por los conocimientos y la capacidad que tiene. Y eso, la facultad lo único que hace es certificar lo que ustedes estudiaron. Pero que salgan buenos, o salgan regulares, o salgan flojitos, va a depender de cada uno, como les decía la vez pasada. Entonces, esta es una operación muy simple. A ver qué les da por acá. ¿Qué les da por acá? 0,32. Bien. Yo haría la operación así. 0,40 por 0,20. 2 por 4, 8. 0,08 por 4 metros. 4 por 8, 32. La cantidad de 0 me da 0,32. Está correcto lo que me decían allá y por acá también. Entonces, el volumen es 0,32. ¿Y en qué unidad? Metro cúbico. Bien. Ahora, vamos a suponer que estamos trabajando con un material que se llama hormigón armado. Vamos a buscar en el celular a ver cuánto es el peso específico del hormigón armado. Google. Vamos a googlear un ratito. Escúchenme, no es individual esto, están juntos ahí, pueden entre 2 o 3 buscar. Sí. Está bien, acá tengo un dato, pero no lo voy a decir todavía. Vamos a ver quién más encuentra. Peso específico hormigón armado. Acá tengo otro dato, coincide con el anterior, tampoco lo voy a decir. ¿Por acá? Y ella opina. Bueno, parece que coincidimos todos. ¿De aquel lado cómo estamos? Acá atrás. Bueno, hasta ahora tengo más o menos 8 opiniones, todas coinciden. El hormigón armado tiene un peso específico de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si el volumen es 0,32 y el peso específico es igual a 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, la pregunta ahora es, ¿cuál es el peso? O sea, hago una regla de 3 simple. Si un metro cúbico de hormigón armado pesa 2.400 kilos, ¿cuánto pesan 0,32 metros cúbicos? Acá ya tengo una respuesta, pero quiero 2 o 3 más. ¿Cuánto?
7. Acá tengo otra que coincide. Por acá, ¿cómo estamos? Sí. 768. Tenemos varias que coinciden. 762 kilogramos. O sea, el peso de esto va a ser igual al volumen por el peso específico. Va a ser igual a 0,32 metros cúbicos por 2.400 kilogramos sobre metros cúbicos, que nos da, ¿cuánto era? 762. Seis. Y la 8. 872. 768. Bueno, ahora estamos mejor. Bueno, 768 kilos. Si nosotros hacemos esta operación, no, todavía no escucho bien, tengo un resfrío tremendo que... si nosotros hacemos este tipo de cálculo para cada una de las partes de un edificio y sumamos el total, podemos obtener el peso de los edificios, del edificio. ¿Para qué nos puede servir? Por ejemplo, nos puede servir para calcular los cimientos. ¿Está claro? A ver, volver un poquito. Estas se habían agregado del primer punto. Por ejemplo, en la anterior veíamos los mosaicos, las distintas formas, las dimensiones. La que sigue, no, la que mostraba ladrillos. Acá tenemos, por ejemplo, ladrillos huecos. Fíjense que el mismo material, el ladrillo hueco, tiene, en este caso, en 3 dimensiones distintas. Viene en la misma altura, el mismo largo, pero diferente ancho. ¿Para qué? Para hacer paredes de diferentes espesores. Seguimos. Seguimos. Bueno, esto es lo que ya lo expliqué en el pizarrón. Seguimos. Acá hay algunos ejemplos, pero como esto lo tienen en el internet, vamos a pasarlo de largo. Vamos ahora a el concepto de porosidad y compacidad. Este es un concepto bastante importante porque tiene muchas aplicaciones dentro de nuestra actividad. El concepto de porosidad o compacidad de un material tiene relación en algunos casos con la resistencia del material, concepto que vamos a ver después. Tiene mucha importancia con otro concepto que es higroscopicidad, que también vamos a ver después, que está relacionado a la posibilidad de absorber líquidos o no. Tiene importancia
también en cuanto al peso específico, o sea que se relaciona con varios temas. Cuando nosotros hablamos de compacidad, estamos hablando de un material que no tiene ningún espacio vacío en su interior. Porosidad, el mismo término lo está definiendo, o sea, hay espacio vacío en el interior. Lo primero que nos interesa y que tiene relación con el trabajo que ustedes ya comenzaron hoy en el patio, es muchas veces medir la relación que hay entre lo que es el material propiamente dicho y los espacios vacíos. Si nosotros tomamos el volumen total, a ver la que sigue, a ver si dice otra, no, volvamos. Lo voy a hacer en el pizarrón. Si tomamos un recipiente, por ejemplo un balde, y a ese balde lo llenamos de piedra, y lo llenamos hasta arriba, acá es bastante obvio que hay, aparte de las piedras propiamente dicho, hay espacios vacíos. Entonces, el volumen total que nosotros tenemos acá, lo vamos a llamar volumen aparente. O sea, aparente es la palabra. Ustedes hicieron una experiencia hoy de tomar un vasito con piedra y ponerle agua. Después, sacar el agua aparte. En base a esa experiencia les pregunto, ¿cómo puedo saber yo cuánto espacio vacío hay acá? O sea, si yo quisiera medir los espacios vacíos con la irregularidad de las piedras, va a ser dificilísimo. Lo que puedo hacer es ponerle agua a este recipiente, le tiro agua acá adentro, el agua va llenando todos los espacios vacíos, una vez que tengo esto lleno de agua, saco las piedras por un lado y el agua por el otro. Al agua la tiro acá adentro y me da, vamos a suponer, por acá. Este es el agua. Si el agua ocupó los espacios vacíos, el volumen de agua va a ser igual ¿a qué? A los espacios vacíos. Entonces este va a ser volumen ¿de qué? Volumen de vacío. Si yo sé que está el volumen aparente, o sea, del recipiente completo, y sé que esto es el volumen de vacío, relaciono estos dos, ¿cómo puedo sacar el volumen real de piedra que hay acá? Vamos a suponer que acá tengo un balde que tiene una capacidad de 10 litros. Y vamos a suponer
que el agua que quedó acá es de 3 litros. ¿Cuál va a ser el volumen real de piedra que tenemos? Repito, si el recipiente en el cual se contienen las piedras más los espacios vacíos tiene 10 litros y el agua que ocupó los espacios vacíos tiene 3 litros, ¿cuál va a ser el volumen real de piedra? ¿Cuánto? 7. Claro, es por la diferencia. Entonces, para sacar el volumen real, directamente lo que tengo que hacer es la diferencia. ¿Se entiende? Volumen aparente menos volumen de vacío es igual a volumen real. Esta es una formulita fundamental. Después viene un concepto más que nosotros no lo vamos a desarrollar completo, simplemente lo vamos a anunciar como concepto. Primero le explico para qué sirve esto. Esto sirve, por un lado, para, en el caso de algunos materiales como el hormigón, determinar si el hormigón es compacto o tiene espacios vacíos. Los hormigones son materiales que se usan para las estructuras de los edificios. Es uno de los materiales que se usa para las estructuras. Cuanto más compacto sea un hormigón, generalmente es más resistente. Entonces, esa es la primera aplicación que tiene. La otra aplicación que tiene este concepto es poder, por ejemplo, en una mezcla de arena, piedra, cemento y agua, determinar qué cantidad de cemento, qué cantidad de arena y qué cantidad de piedra, qué cantidad de agua voy a necesitar para obtener esa mezcla. ¿Para qué me sirve eso? Para después decirle al cliente, tengo que comprar 80 bolsas de cemento, 6 metros cúbicos de piedra, 8 metros cúbicos de arena, o 7 metros cúbicos de arena. ¿Está? Bien. Para llegar a eso, hay un método que se llama método del coeficiente de aporte. Tomen nota. Método del coeficiente de aporte. Sirve para dos cosas. Por un lado, para determinar la compacidad de un material. O sea, si el material es compacto o es poroso. La idea es, en el caso, yo estoy haciendo relación al hormigón y me estoy adelantando a una clase que va a venir dentro de 4 o 5 semanas. Pero lo hago para que ustedes tengan una relación entre lo que estamos viendo y para qué sirve. Así, entonces lo entienden un poquito mejor. La idea, cuando uno prepara el hormigón, que es la mezcla de arena, piedra, cemento y agua, es que la arena ocupe los espacios vacíos de la piedra. Y la pasta que se forma entre el cemento y el agua ocupe los espacios vacíos de la arena, de los granitos de arena. O sea, el espacio que queda entre los granitos de arena. Si nosotros logramos eso, logramos un hormigón compacto.
Si el hormigón es compacto, va a ser más resistente. Bueno, el concepto de resistencia también lo vamos a ver ahora mejor en los próximos temas. Pero, adelantándome un poquito, explico. Este concepto de compacidad o porosidad, por un lado sirve para eso, determinar la compacidad del material. Cuando hablamos de materiales que están relacionados a una estructura, como el hormigón armado, cuanto más compacto, más resistente, como una de las condiciones. La otra es determinar la cantidad de material, como les decía recién, que nosotros necesitamos para preparar una cierta cantidad de mezcla. Para eso, para las dos cosas, es que se aplica este método del coeficiente de aporte. A este método se lo van a explicar en una materia que se da en cuarto o quinto año, porque es un poquito complejo para entenderlo. Pero cuando ustedes den eso, en esa materia ya van a suponer que ustedes ya conocen esto. Entonces, el coeficiente de aporte, que es el dato que ustedes van a necesitar para hacer esos cálculos, se determina relacionando el volumen real sobre el volumen aparente. O sea, si ustedes hacen esa operación, hoy teníamos el volumen aparente era, ¿cuánto era en el caso del balde? 10 litros. ¿Cuánto era el volumen real? ¿Cuánto? 7. Litros. Entonces, si hacemos 7 sobre 10, litros sobre litros, nos va a dar igual a 0,7. Litro con litro se va y 0,7 me queda como resultado. Los coeficientes no tienen unidad. Esto, repito, en este curso cortamos acá, pero no se lo olviden porque dentro de 3 o 4 años ustedes van a seguir desarrollando otra materia que va a dar por sabido esto de compacidad, porosidad y coeficiente de aporte. Bueno, acá está la explicación, que esto lo van a tener en el Power. Calcular la compacidad de la mezcla que se utilizan en la construcción y que se relacionan con algunas características como la resistencia, y calcular las cantidades de materiales necesarios para la preparación de una cierta cantidad de mezcla. Lo que yo les dije hoy. Bueno, acá entramos en una propiedad un poquito más compleja. Higroscopicidad. En algunas bibliografías está definida la higroscopicidad como la propiedad de algunos materiales de absorber agua, y obviamente cuando absorben agua
ese agua se incorpora al interior del material y va a variar el peso. Vamos a tener en la construcción muchos materiales higroscópicos y otros que absolutamente no son higroscópicos. Por ejemplo, un ladrillo, si nosotros lo ponemos en el agua, ustedes hicieron hace un rato la experiencia, ¿no es cierto? ¿Hicieron la del ladrillo? ¿Sí? Bueno, ¿qué observaron con el tema del ladrillo? No absorbe tan rápido como la tiza. Bien. ¿Qué más? Pero el ladrillo absorbe agua. ¿Con qué otro material trabajaron? A ver. La tiza. La tiza. ¿Y con qué otro? Tejas. Tejas. Bueno, con todos esos materiales, ¿qué pasó? ¿Absorbieron agua o no? Bueno, esos materiales se denominan materiales higroscópicos. Pero tenemos otros, como por ejemplo, el poliestireno expandido, que nosotros comercialmente lo conocemos como isopor o el gopol, que nosotros lo podemos sumergir en el agua y lo sacamos y vamos a ver que se mojó en su superficie, pero el agua no penetró al material. En ese caso estamos hablando de un material que no es higroscópico.